¿Cómo le va, Guillermo Belinchi? Bien, ¿qué tal? Muy buenos días. Acá estamos otra vez para hacer nuestra columna de economía. Bueno, y en este caso, ¿de qué vamos a hablar? Me hablan de mitos por ahí. Mitos, sí, mitos que tienen que ver con la coparticipación. Mitos o frases hechas, estas cosas que se instalan de golpe como que son así, verdades que ya no se discuten. Antes de ponerlo en términos de lo que es la coparticipación, por ejemplo, que la emisión monetaria genera inflación. Eso es solamente en algunas circunstancias. Lo que pasa es que lo que ha sido las teorías económicas dominantes lo han impuesto como que es una realidad siempre y en todo momento. Y con la coparticipación nos pasa algo parecido. Tenemos algunas frases hechas, tenemos algunos mitos que se instalan y que no permiten que podamos tener una mejor discusión sobre la problemática de la coparticipación. Uno de estos mitos, una de estas frases habituales es: la nación no gira los fondos a la provincia. Eso, la nación no gira los fondos a la provincia, evidentemente no estamos hablando de lo que es la coparticipación federal, porque los fondos por coparticipación federal se transmiten en forma automática, diariamente, con transferencias bancarias que están totalmente automatizadas. Estas expresiones del tipo de no nos transfieren los fondos pueden tener dos orígenes: o bien la historia, la prehistoria de cuando esto no era automático y no se hacían las transferencias automáticamente a través del sistema bancario, o bien puede que alguien se esté refiriendo a fondos que no son obligatorios, que es otra de las cosas que nos ha solido pasar. Que hay fondos que se tratan de pedir, que se piden como adelanto o algún favor que se pide al gobierno nacional, al Tesoro Nacional, y entonces ese acuerdo no llega, esos fondos no se distribuyen, pero no son fondos que estén ya comprometidos con coparticipación, sino simplemente algún pedido extra. Otra frase hecha en relación a coparticipación y que no permite que tengamos buenas discusiones del tema es: la provincia de Buenos Aires aporta el 35% del PBI y se lleva como coparticipación el 19% del total. Esto, si bien es cierto en términos numéricos, o más o menos cierto en términos numéricos, es una frase que no permite una buena discusión de la coparticipación, porque la finalidad de la coparticipación no es que cada uno se lleve en proporción a lo que aporta, porque hay que tener otros criterios para poder devolver. Si no, el que más tiene siempre se lleva más y el que es más pobre es cada vez más pobre, sí, en términos relativos. Entonces, justamente una de las finalidades principales de la coparticipación federal es poder restablecer o generar algún mecanismo de readecuación para que las provincias que tienen menos capacidad de generación de ingreso puedan recibir un poco más de fondos para ir torciendo esa situación relativa. Otra de las situaciones que se plantean como frases hechas o como mitos es que a la provincia de Buenos Aires le quitaron 6 puntos de coparticipación, algunos dicen que es más todavía, con la ley que se aprobó en el año 88. Y esto es una verdad a medias. ¿Por qué? Porque la ley anterior establecía que 48%, 48,5% de la recaudación iba a la nación y 48,5% iba a las provincias. Entonces, sobre ese esquema, la provincia de Buenos Aires participaba con 26 puntos, digamos, para redondearlo. De lo que quedaba, de ese 48% que eran las provincias, la provincia de Buenos Aires tomaba 26 puntos. Con la nueva ley del año 88, de la parte que corresponde a las provincias, la provincia de Buenos Aires participa con casi el 20%. Entonces, si uno se queda con esos números, efectivamente le han quitado 6 puntos. Pero lo que pasa es que la base sobre la cual se calcula el porcentaje es mayor, porque en la ley que se aprobó en el año 88, la nación dejó de percibir el 48,5%, pasó a percibir el 42%, sí, y las provincias pasaron a percibir poco más del 54%. Entonces se amplió la base de cálculo, la provincia participa con un poco menos sobre una base de cálculo ampliada. Con lo cual, no es correcto decir que le quitaron 6 puntos o que le robaron 6 puntos. Perdón, ¿por qué? Guillermo, Sí. ¿Cuál es la base de cálculo que se toma en este caso? La base de cálculo es una cosa medio compleja y que se ha ido complejizando cada vez más, que es la masa coparticipable. La masa coparticipable es el conjunto de impuestos que van a formar parte de lo que se va a distribuir. En lo que llamamos coparticipación primaria, es decir, primero cuánto la nación y cuánto provincias, y después lo que llamamos secundaria, que es de la participación que tienen las provincias, cuánto se va a llevar cada una. Entonces, ¿por qué la necesidad de traer esto de los mitos o de las frases hechas respecto de la coparticipación? Esencialmente porque no permiten buenas discusiones, porque si uno se centra en decir que a la provincia de Buenos Aires le tendrían que dar más porque aporta el 35% del producto, o se centra en decir que a la provincia le robaron 6 puntos sobre una base de cálculo equivocada, las personas con las que uno tiene que negociar, sobre todo si uno es autoridad económica de la provincia, las personas con las que uno tiene que negociar saben estas cosas, no son ignorantes de cómo es la realidad de la evolución de la coparticipación. Entonces, cuando uno va a discutir con argumentos débiles,
lo que se va a encontrar del otro lado es mucha más fortaleza en la discusión. Entonces hay que fortalecerse en otros argumentos. No ya en lo que le robaron a la provincia, que no es exacto, porque además si uno hace los cálculos de nuevo, lo que la nueva ley le quitó a la provincia, lo que la ley del año 88 le quitó a la provincia, es el 1,10%. Entonces, si uno se atiene a ese reclamo y solamente pide ese 1,10, lo que le van a devolver es poca plata en términos relativos de lo que la provincia necesita. Y si uno lo centra en me tienen que devolver más porque yo aporto el 35% del producto, la respuesta tranquilamente va a ser no, porque estaríamos solidificando un sistema injusto en el cual el que más aporta más recibe. Entonces hay que tener mejores argumentos para discutir, y que además existen y que son reales. Si uno habla de necesidades básicas insatisfechas en la provincia, entonces ahí sí tiene más del 30% de la población en esa situación. Si uno habla sobre saneamiento y agua potable, también la provincia está con números que le permitirían acceder a mayores fondos. Entonces hay que cambiar un poco el eje de la discusión y no centrarse en mitos o frases hechas que debilitan los argumentos que la provincia tendría para recuperar un poco de plata. A ver, hagamos un poco hincapié en eso. ¿Qué es lo reclamable, digamos, por parte del Estado provincial al gobierno nacional? Si decimos que la coparticipación se encara desde un lado o desde un sector que estamos hablando de como si fuera un mito, ¿qué es lo que sí le puede reclamar efectivamente? Bien, lo que sí podría reclamar es en términos de las necesidades que tiene la población de la provincia y que ahí sí alberga la provincia a una cantidad de población que tiene necesidades básicas insatisfechas, que tiene dificultades para acceder al agua potable, que tiene dificultades para proveer infraestructura. Tenemos 15 millones justamente de habitantes en la provincia de Buenos Aires que requerirían más fondos para poder acceder mejor a servicios básicos, a elementos que son básicos para poder dar un buen servicio de infraestructura, de accesibilidad a servicios, de transporte, digamos. Ese sería un poco mejor el eje de la discusión, no por lo que aporta el producto, sino por los servicios que tiene que brindar a una población que ha ido creciendo y que además la provincia mantiene algunas tasas, algunas relaciones, algunos porcentajes de agua potable, de saneamiento, de mortalidad infantil que le permitirían argumentar mejor en términos de recibir una mayor parte de la coparticipación. También otra de las cosas es no ser inocentes en la discusión. No se puede ir a plantear una discusión sobre a mí denme más y otros se lleven menos, porque es una discusión que no tiene sentido. Si la base de cálculo va a seguir siendo la misma, la discusión de quítenle a otro para darme a mí no es una discusión que vaya a prosperar. No tiene ningún sentido ponerse a todas las demás provincias en contra porque uno está planteándolo en esos términos. Lo que habría que plantear son sobre futuras reformas tributarias, sobre futuros aumentos, sobre futuros impuestos que se pudieran crear, una distribución distinta para ir tendiendo hacia una nueva distribución en el total. Guillermo, sobre la base de cálculo actual, ¿no? Y teniendo en cuenta los puntos que está recibiendo ahora la provincia de Buenos Aires, ¿cuántos puntos significarían una mejoría para la provincia? Si lo ponemos en términos de los servicios que la provincia tiene que dar, de infraestructura que la provincia podría proveer... El mínimo necesario para mejorar la situación. Bueno, una forma fácil de contestar a eso sería tomemos el déficit que tiene la provincia y transformemos eso en puntos de la coparticipación para que se lo pudieran dar. Entonces, si la provincia tiene un déficit de, supongamos, 10.000 millones de pesos, entonces necesitaría que le den 3 puntos adicionales, 4 puntos adicionales para paliar ese déficit. La segunda cuestión que nos podríamos preguntar es si paliado ese déficit, si arreglado el tema de las cuentas de la provincia, eso le alcanza para brindar buenos o mejores servicios. Es una segunda parte de la discusión que probablemente requiere algún punto adicional. Sí, sin embargo, la provincia está endeudada también en el exterior. La provincia está endeudada con el gobierno nacional y está endeudada con, digamos, acreedores externos en moneda extranjera. De un tiempo a esta parte, la deuda ha crecido en términos nominales, ha caído en términos de los ingresos de la provincia, pero también como contraparte ha crecido la deuda con otros acreedores a diferencia de nación y en moneda extranjera a diferencia de moneda nacional, que es un perfil un poquito más complejo de manejar. O sea que tenemos, para ir cerrando la situación de la provincia hoy por hoy, tenemos la deuda con la nación y teniendo en cuenta los 1.000 millones de pesos emitidos en bonos para pagar el aguinaldo de la última vez, el endeudamiento en mercados extranjeros que con la devaluación constante del peso termina siendo mayor y los intereses que se van generando en esa moneda extranjera
Eso es lo que hay hoy. Y que genera dificultades para seguir endeudándose, porque los acreedores ven que lo que uno se está endeudando es para pagar gasto habitual, gasto permanente. Digamos, no es lo mismo, puesto en términos de una economía casera, no es lo mismo prestarle plata a alguien que va a hacer una inversión y que probablemente con esa inversión pueda devolver los fondos, a prestarle plata a alguien para que vaya al supermercado, digamos, ¿no? Es decir, ese gasto no va a ser un gasto que le genere la posibilidad de reingreso de la plata para pagar la deuda. Es como el riesgo provincia, es un índice riesgo provincia en vez de riesgo país. Un índice riesgo provincia, ya va a salir alguno a tirarlo y a hacer... Bueno, lo podemos empezar a utilizar nosotros, un riesgo provincia. Bueno, muchas gracias. Un gusto, nos vemos.